el residuo sólido de la planta de bioetanol se utiliza en un biofermentador para producir biogás. ¿Ok? Recuerden, acá lo que están haciendo es usar el grano y usar también otro tipo de material que es el que aporta las bacterias. Pero acá no se usan bacterias seleccionadas, como vimos recién, las enzimas en el fermentador, sino que acá se usa directamente las que están presentes en el estiércol vacuno. ¿Ah? Vamos a continuar viendo el video. Estático, es como un mixer estático, ese cajón blanco se dosifica durante 6 veces aproximadamente por día, se llena ese mixer. Por otro lado va el estiércol, que es el hormigón más chiquito que ves al lado, se trae de un tambo de acá de 500 vacas en ordeñe todos los días. Hubo que hacer una inversión, esa inversión fue hacer una pileta de hormigón donde decante para traer algo limpio. Estamos parados sobre asfalto porque precisamente no puede ir tierra a los fermentadores porque le resta capacidad de fermentación, o sea, todo lo que entra ahí se tiene que degradar, sí o sí. Y una de las cosas que yo estoy soñando de que estas plantas además te den es a vos, si sos el tambero, que yo me llevo el estiércol, te doy un certificado ambiental, donde te digo, deposición final, me lo diste a mí. Y después para atrás, ¿por qué no te pones a certificar el tambo, el fildó, la agricultura certificada, como le damos un paso más como productores? ¿Y cuántos son los días que está fermentando toda esta combinación de maíz y materiales biológicos para comenzar con la producción de gas? Esta fermentación son aproximadamente 74 días de retención hidráulica, o sea, 74 días hasta que empieza a producir gas. Una vez que produce ya es continuo y vos nivelás el consumo del motor con la producción de gas. O sea, cuánto te absorbe ese motor para producir y la producción de gas del fermentador. Esto es a 50 grados, es mesófila la producción. ¿Por qué es mesófila? Podría ser fría, sí, pero la mesófila es más eficiente y más rápida. El motor mismo produce tanto calor y tanta energía que una vez que está en marcha, la planta se independiza de todo uso de energía externa. Está independizada del resto. Y lo que hay que ver para aquellos que son productores agropecuarios es que esto es como alimentar una vaca. Todo lo que a la vaca le cae mal al digestor. El único que hay que prestar mucha atención es estar continuamente midiendo la digestión. Nosotros alimentamos bacterias como vos alimentás las bacterias del rumen. Entonces es lo mismo, alimentamos bacterias y necesitamos que estén todas vivas, que ninguna se empache, que estén en plena producción. Di Vela explica cómo es el proceso que les permite proveer de electricidad verde a 800 habitantes. Nosotros producimos un megatérmico, que son 1000 kilowatts por hora, y un mega eléctrico. Y lo que hacemos es, el maíz entra con el 30% de materia seca, es un silo común, y lo demás es agua. Estas plantas, para poderlo relacionar, son 800 habitantes todo el año. O sea, vos le darías... Chicos, ¿les quedó claro cómo funciona la central productora de biogás que transforma el biogás en energía eléctrica a través de un motor, de un generador? ¿Ah? En este caso estamos teniendo lo que es un bioreactor. ¿Ya? Ok. Vamos a continuar. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bien. ¿Están viendo la presentación ahora? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vimos recién son torres de destilación que separaban bioetanol de burlanda y de agua. ¿Ok? También vimos en algún momento secadores rotativos, vimos torres de absorción. Ahora vamos a ver otro tipo de torre que recibe el nombre común de scrubber. El scrubber, por lo general, lo vamos a encontrar en varios tipos de aplicaciones, principalmente en lo que es ya sea una refinería, como así también en algunas plantas que hacen tratamiento de aguas y utilizan cloro para desinfectar. Un scrubber es un equipo, es una torre que se utiliza para remover los compuestos, algún compuesto químico de una corriente
una corriente líquida o una corriente sólida. Vamos de nuevo. Es un equipo que permite remover los compuestos químicos, ya sean gaseosos y demás, o sólidos, de una corriente de vapores. El ejemplo más común que vamos a encontrar, como les decía, en el caso de los gases, lo que se hace es directamente tener una corriente de aire con cloro que ingresa a la torre y mediante una inyección de líquido producir la separación del cloro del aire y permitir que solamente lo que salga de la torre sea cloro. En ese caso, además de el líquido retener al cloro, como el líquido contiene hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio reacciona con el cloro y por lo tanto produce la transformación de cloro gaseoso a cloruro de sodio, ¿no? Hay otros casos, como el que vimos recién, de la absorción del agua. Eso seguramente debe haber sido un tamiz molecular, una zeolita. Vamos a querer separar un determinado compuesto de manera selectiva de una mezcla, ¿no? En este caso, el que veíamos antes era el agua del alcohol, pero puede suceder que queramos separar un compuesto, por ejemplo, dióxido de carbono de una mezcla de gases, también, de gases de combustión, o querramos separar la humedad, retener la humedad contenida en una corriente gaseosa. En este caso, lo que estamos viendo es lo que vemos ahora en pantalla, es un sistema de torre de lavado de gases, en donde lo que vamos a retener es un compuesto gaseoso que viene ya en una corriente formada por una mezcla de gases, o sea, una corriente gaseosa, y la separación la vamos a llevar a cabo no con un lecho sólido, sino con una solución líquida. La parte de utilizar un lecho sólido lo vamos a ver a continuación. En el caso de usar una solución líquida, esa solución líquida tiene que tener la particularidad de que el gas que queremos retener tiene que tener mayor solubilidad en esa fase líquida que obviamente mantenerse en la corriente gaseosa. Es por eso de que tenemos una torre de absorción. Fíjense que acá la absorción, estamos hablando de absorción con B. Recuerden, absorción con B, estamos hablando de la absorción en el seno de un fluido. Mientras que si la absorción está escrita con D, en realidad la estamos haciendo sobre una superficie de un sólido, que vendría a ser el caso que les dije que vamos a ver a continuación. En este caso, podemos utilizar una solución específica, que en el caso de dióxido de carbono, lo más empleado son las aminas, como la monoetanolamina o la monodietanolamina, que es este caso particular el que vemos, en donde la solución absorbente se le inyecta por la parte alta de la torre. Vemos que dentro de la torre hay dos lechos de relleno que van a aumentar la superficie de contacto entre la solución de la amina y la corriente gaseosa, y el dióxido de carbono que está contenido en la corriente gaseosa que se alimenta va a quedar absorbido en la corriente líquida que está descendiendo y por lo tanto va a salir en la parte inferior. El gas que logre atravesar toda la columna se va a ir empobreciendo del dióxido de carbono hasta que sale como gas tratado. Ahora vamos a tener una solución que es muy rica en dióxido de carbono y por lo tanto tenemos que someterla a una etapa de desorción, que recuerden, la etapa de desorción o de cuando quitamos un compuesto de la corriente, ahí recibe el nombre de stripping, que como veníamos viendo recién. Y aquí lo que vamos a tener entonces es que la corriente que queremos desorber de la amina en la cual está concentrada el dióxido de carbono, se la calienta y una vez que se la calienta se la inyecta dentro del equipo. En el equipo, ese calentamiento que hemos tenido
recién, produce la liberación del dióxido de carbono y por lo tanto el dióxido de carbono sale por la parte alta de la columna y se lo separa recibiendo el nombre de gas ácido, ¿no? Y la solución ahora de la amina, que a medida que ha ido descendiendo, ha ido liberando el dióxido de carbono, ahora va a ser una amina pobre, ¿no? Una amina pobre en dióxido de carbono. Esa amina pobre que va a salir todavía a temperatura, en este arreglo lo que vemos es que se aprovecha ese calor con el que sale para calentar a la corriente que viene fría en el equipo. ¿Por qué queremos que la solución se enfríe previamente antes de ingresar a la etapa de absorción? Porque justamente la solubilidad de los gases, en la mayoría de los casos, aumenta a medida que se reduce la temperatura de la fase líquida con la cual se está llevando a cabo la absorción. Es por eso entonces que a la corriente de solución, cuando la vamos a inyectar dentro de la columna de absorción, previamente la enfriamos. ¿Ok? Lo bueno de este sistema es que mantenemos a la solución absorbente en un ciclo cerrado, ¿no? Lo del ciclo, por favor, presten atención que si bien, a ver, el ciclo completo vendría a ser inyección de la solución se va enriqueciendo, sale del equipo, fría y rica, llega al intercambiador de calor, en el intercambiador de calor se la calienta y se la somete a desorción. En la etapa de desorción que estaba caliente, una vez que sale como solución pobre, se la enfría para volverla a enviar al proceso. ¿Está claro? O sea, fíjense que acá hay un cruce de corrientes, ¿no? ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver otra etapa de separación, que es, como les decía, la absorción con D. Es decir, que lo que vamos a hacer es tratar de retener un compuesto, por ejemplo, de una mezcla de vapores, retenerlo sobre un lecho sólido. En este caso, lo que estamos viendo es que la columna de absorción que tenemos aquí a modo de esquema recibe la alimentación de una mezcla de vapores en los cuales seguramente uno de los vapores va a tener una gran afinidad por el lecho sólido que tenemos dentro de la columna, que en este caso es el compuesto B. El compuesto B tiene una preferencia por absorberse frente al componente A. Esto tiene que ser un requisito básico, de que el compuesto que queremos retener tenga una afinidad por el material sólido bien diferenciada del resto de los compuestos, porque si no, no lograríamos la retención con la eficiencia que se desea. Si bien acá tenemos que se alimenta desde arriba, la mezcla de gases, por lo general, siempre se alimentan desde abajo, por una cuestión de que se logra mejor distribución de los gases o vapores cuando se lo alimenta desde abajo que alimentándolo desde arriba. En este caso particular, entonces el compuesto A no va a tener afinidad con el lecho sólido y por lo tanto va a salir directamente desde la columna, y el componente B va a tender a acumularse dentro de la columna. Si vemos lo que es la concentración del compuesto en función de la distancia que va recorriendo, lo que vemos es que vamos a tener siempre un frente de avance de parte del relleno que va a estar saturado, ¿no? Es decir, que si nosotros lo dejamos un X tiempo, es muy probable que parte del relleno se sature y vamos a tener un frente de avance que justamente ese frente de avance recibe el nombre de zona de transferencia de masa, ¿no? A medida que transcurra el tiempo, lo que vamos a tener es un avance de ese frente hasta que llega un tiempo en donde el compuesto B va a comenzar a salir de la columna. Ese tiempo en que el compuesto B sale de la columna se llama tiempo de ruptura de la columna, es decir que a partir de ahí ya el compuesto B no se va a absorber y la columna va a dejar de funcionar para lo cual fue
establecida. Acá al costado derecho vemos que la columna puede contener entre el ingreso y el relleno, que en realidad, les repito, esto sería así, ¿no? Entre el relleno y el ingreso a la corriente tenemos una sección en donde se colocan esferas de cerámica o de vidrio, pequeñas bolitas de cerámica o vidrio, que lo que buscan es garantizar de que el vapor, la corriente gaseosa que ingresa, se distribuye uniformemente dentro o en toda la sección transversal de la columna, evitando la generación de flujos preferenciales, ya que si eso sucede, la eficiencia de absorción disminuye muchísimo, ¿no? Ahora, acá tenemos que pensar, tal como lo mencionamos en el caso de la retención de agua, la deshidratación del alcohol, que la columna va a llegar un momento que se va a saturar. Cuando se sature, hay que quitarla de proceso para que la misma pueda ser sometida a desorción y por lo tanto quede útil nuevamente. Para eso tenemos distintos arreglos. Uno que se da principalmente cuando tenemos una absorción que es irreversible, es decir, que una vez que el compuesto de interés se absorbió en el sólido, no hay manera de quitarlo, o al menos económicamente y técnicamente no es viable. Y en ese caso lo que tenemos son columnas que trabajan de a pares, de manera tal de que cuando una columna está trabajando, acá vemos que las válvulas del lado izquierdo están abiertas, por lo tanto, esta columna está trabajando inicialmente. Una vez que alcanza el tiempo de ruptura, obviamente la columna se cierra esta válvula que tenemos ahí, y se abre esta válvula, de manera tal que ahora la alimentación venga a la segunda columna. Mientras está trabajando la segunda columna, se debe abrir la primera para quitar el material absorbente y colocar, que está saturado, y colocar material absorbente que está en condiciones de trabajar. En ese caso, el material que se te retira es muy probable que sea un material que, al contener un compuesto que puede llegar a ser peligroso, tengamos que disponerlo como si fuera un residuo, y por lo tanto eso genera un costo importante. Y hay otras ocasiones en donde podemos evitar esto de tener que reemplazar el relleno si lo podemos de alguna manera limpiar. ¿Cómo se lo puede limpiar a un lecho? Bueno, por lo general, como vimos, la absorción o la capacidad de un material sólido para absorber a un vapor va a estar dado siempre por lo que se llama la isoterma de absorción. Y la isoterma de absorción es que en este caso vemos la ecuación aquí al costado, en realidad es una función de la temperatura, por lo tanto uno va a siempre tiene que determinar previamente cuál es la isoterma de absorción para ese lecho y esa mezcla de gases, y a la temperatura de trabajo, para poder predecir cuál es el tiempo de ruptura que vamos a tener en la columna, y también obviamente para calcular cuál es la cantidad de material absorbente que necesitamos para poner dentro de la columna. En este caso lo que estamos viendo es que la absorción de compuesto dentro de la columna la podemos revertir aumentando la temperatura. Entonces lo que vamos a ver es que a una presión 1 y temperatura 1 vamos a tener una masa 1 de compuesto en fase vapor que se absorbió. Esa cantidad, esa masa que se absorbió, si la pasamos de una condición de temperatura 1 y presión 1 a una condición de temperatura, esto es por reducción de la presión. Entonces lo que estamos haciendo es pasar de una presión 1 a una presión 2, y al pasar a una presión 2, obviamente que la absorción se va a revertir y por lo tanto va a haber una masa de compuesto que se va a liberar. Se va a liberar, esto es la masa que se va a liberar del relleno que teníamos recién.
Y obviamente, cuando comience nuevamente la operación, la cantidad de masa del compuesto que se quiere absorber va a pasar de una masa 2 a una masa 1, hasta que se detenga el proceso y otra vez, por cambio de presión, se lo lleve desde una masa 1 a una masa 2. Este cambio de presión también se puede llevar a cabo, o sea, esta limpieza por cambio de presión también se puede llevar a cabo por cambio de temperatura. Y ese cambio de temperatura lo vemos justamente aquí, en donde mantenemos la presión, pero cambiamos la temperatura. En el caso de recién, manteníamos la temperatura, pero cambiábamos la presión. ¿Ok? Pero el efecto global termina siendo el mismo, ¿no? El de reducir la masa que estaba absorbida. Por lo general, reducir la temperatura de un lecho no es tan rápido como el proceso de reducir la presión de un lecho. Por lo tanto, la absorción reversible por cambios de presión suelen ser más utilizados que por cambios de temperatura. Es decir, que este sistema que vemos aquí como PCA suele ser más utilizado que un sistema TCA. ¿Por qué? Porque, de nuevo, reducir la presión de un lecho, de un recipiente, se puede llevar a cabo mucho más rápido que mediante el cambio de temperatura, ¿no? Y esto permite de que con un par de equipos podamos operar continuamente sin generar una gran cantidad de residuos, como hablábamos anteriormente. Y ahí, si se fijan, pasé un caso, habíamos visto este y después salté al otro, quedó un solo tema por dar, que es cuando en lugar de usar los dos lechos de manera paralela, se le incorpora este arreglo de cañerías, en donde lo que vemos es que inicialmente la corriente a tratar ingresa a esta primera torre, la torre 1, obviamente que el gas que no se absorbe va a pasar completamente por la torre, pero en lugar de irse al proceso, se lo obliga a pasar por una segunda columna. Por más que en la segunda columna no tengamos interacción, porque ya el compuesto que tiene interacción con el relleno va a estar absorbido en la primera. Pero en realidad la segunda columna está actuando como si fuera un lecho de guarda. ¿Para qué? Como un lecho de soporte. ¿Para qué? Para que una vez que se cumpla el tiempo de ruptura de la columna 1, ahí comience a trabajar, es decir, que vamos a empezar a detectar el compuesto que ahora va a pasar, el compuesto de interés que ahora va a pasar de largo de esta columna 1 porque ya se saturó, no se va a absorber más, y va a comenzar a ser absorbido y vamos a empezar a tener un frente de avance, una zona de transferencia de masa dentro de la columna 2. Pero de esta manera podemos aprovechar todo el tiempo de residencia de la columna 1, ya que en el caso anterior, por lo general, tenemos que cortar el funcionamiento de la columna tiempo antes de lograr el tiempo de ruptura, porque si no, corremos mucho riesgo de que el compuesto que queremos separar se nos escape en el producto. ¿tá? Y hay veces que ese compuesto puede llegar a ser un veneno para lo que viene después en el proceso. Y de esta forma, cuando empezamos a detectar el compuesto en la torre 2, ahí sí podemos cerrar esta válvula y mandar todo a la columna 2 para llevar a cabo ahora el reemplazo del primer relleno sólido. En este caso, el relleno sólido va a estar completamente saturado, mientras que en este arreglo, por lo general, uno siempre lo reemplaza antes de que se sature completamente. Con lo cual, obviamente, aumenta la cantidad de desperdicio, de residuos generados, con simplemente agregar un par de cañerías, ¿no? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta en el chat? ¿No? ¿Claro? Perfecto. Ahora, ¿estamos bien?
marqué con el horario. ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, marca. Ok. Profe, Sí. ¿me puede repetir lo de tiempo de ruptura? Porque no me queda muy claro. Bueno, nosotros vamos a tener que cuando comienza a funcionar esta columna, que pase todo por aquí, vamos a tener un frente de avance, ¿no? Se va a saturar una parte, después esa saturación va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, hasta que llega un momento en donde, supongamos que acá tenemos A más B. Y nosotros lo que buscamos es que B quede retenido adentro y A salga. ¿Ah? En este caso podemos correr el riesgo de que si no la cortamos a la operación en esta columna antes de que la columna se sature, es decir, antes de que se cumpla el tiempo de ruptura para B, corremos riesgo de que salga B en la corriente de salida. Es por eso de que si tenemos este tipo de arreglo, siempre, supónganse, si el tiempo de ruptura es 48 horas, por lo general lo que vamos a hacer es a las 44 horas frenar la operación para garantizar de que no se nos escape B de adentro de la columna. ¿Tá? ¿Esto qué quiere decir? Que quedó todavía una capacidad de absorción del lecho ociosa que no hemos aprovechado. En cambio, si tenemos este arreglo, lo que vamos a hacer es obligar a que esta columna funcione durante las 48 horas, a partir de la cual seguramente vamos a empezar a encontrar de que B ya no solamente va a quedar retenido aquí, sino que va a empezar a aparecer B en la segunda columna. Cuando aparece B en la segunda columna, cerramos esta válvula, abrimos esta y mandamos toda la corriente a trabajar a la segunda columna. De esa forma lo que hemos hecho es aprovechar el 100% de la capacidad de absorción. Una vez que se reemplazó el relleno de esta columna y tenemos el relleno nuevo, lo que hacemos es abrir esta válvula, cerrar esta válvula, y ese frente de avance que teníamos en esta columna, ahora lo protegemos nuevamente de que cuando llegue a la parte final, tenemos nuevamente una columna que está lista y nueva para empezar a absorber. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien. La foto que veíamos aquí, esto es un sistema de absorción de gas que proviene de los pozos de petróleo, el cual suele contener mercurio, que es un metal que es peligroso para la salud de las personas, y por lo tanto se hace pasar a la corriente gaseosa a través de este lecho para absorber el mercurio, ¿no? De nuevo, acá vemos que está de a pares, porque mientras uno funciona, el otro se está regenerando. ¿Tá? Perdón, no quería hacer nada de esto. Bueno, descartar. Ok. Ya lo vimos. Sistema PCA-TCA. Bueno, esto es un sistema en donde tenemos múltiples lechos y se está trabajando con un sistema de desorción del lecho mediante vacío, ¿no? Es por eso que tenemos todo este juego acá que se llama que es un juego de válvulas que en la industria por lo general recibe el nombre de manifold, en donde se le va haciendo vacío a la columna que corresponda para limpiarla, ¿tá? Para regenerarla. Y por último vamos a tener la extracción líquido-líquido, en donde acá lo que vamos a hacer es quitar un compuesto de una mezcla líquida usando otro líquido. ¿Tá? En este caso, obviamente, vamos a tener un producto final denominado refinado y otra corriente de salida que se llama extracto. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tener una corriente entonces de alimentación, en donde vamos a tener la mezcla de compuestos, de los cuales vamos a querer extraer un determinado compuesto líquido, utilizando un solvente de extracción. Con este solvente de extracción, obviamente tenemos que garantizar un excelente mezclado de ambas soluciones para aumentar la transferencia de masa.
Esa transferencia de masa va a hacer que el compuesto de interés pase de la alimentación al solvente de extracción, generando justamente un extracto a la salida. Y por otro lado, tenemos que la corriente de alimentación que perdió el compuesto de interés, ahora se llama refinado. ¿Tá? En este caso, si bien el ejemplo que mencionamos recién era una extracción líquido-líquido en donde la alimentación era líquida, un ejemplo muy válido para esto es la extracción del aceite, por ejemplo, de soja, que tenemos contenido dentro de los granos de soja, y utilizar hexano como solvente de extracción. O sea que vamos a extraer aceite líquido con hexano líquido. ¿Ok? En este caso se utiliza un sistema de extracción muy particular, que se denomina el sistema Crown. El sistema Crown no es más que un sistema de extracción por etapas dentro del mismo equipo. Lo que vamos a tener, el proceso, denme un segundo que le pongo el puntero láser, el proceso comienza en este punto, donde se alimenta con los granos de soja, los cuales, para mejorar la penetración del solvente, para extraer la soja, lo que se le hace previamente es un laminado. Con el laminado, lo que se aumenta es la superficie expuesta del grano de soja para poder extraerle con mayor eficiencia el aceite. Esta tolva va alimentando de manera gradual, tiene que estar perfectamente calibrada, esas láminas de grano de soja, e inmediatamente a partir de ahí comienza un movimiento en esta dirección de las láminas que se van a soportar sobre una malla perforada que permite el paso de la solución líquida. Esa malla tiene un recorrido en esta dirección y vemos que aquí hace un cambio completo de dirección, con lo cual lo que estaba ahora en la parte alta, como lo que estaba expuesto hacia la cara que estaba expuesta de la lámina de soja hacia arriba, cuando dé la vuelta va a estar en sentido hacia abajo, ¿no? De esa forma, las dos caras de la lámina van a estar sometidas a los procesos de extracción. El solvente hace su recorrido totalmente opuesto, es decir que el punto de alimentación del solvente suele estar dado, a ver, déjenme que lo ubico, pero suele estar dado por aquí, a ver si lo encuentro, la cañería de alimentación. Sí, bueno, suele estar dado en esta zona, y el solvente se lo comienza a rociar por encima del nivel de las láminas, de manera tal de que atraviesen las láminas y atraviesen la malla perforada que sostiene las láminas, con lo cual cae a la parte inferior. Una vez que cae a la parte inferior, la bomba lo toma y lo vuelve a inyectar acá está, entrada del solvente fresco. Lo vuelve a inyectar en la parte alta. Como esto tiene un sentido de inclinación, cuando el solvente ahora ya pasó 2 veces a través de la lámina, lo toma esta segunda bomba, lo hace pasar una tercera vez, lo toma la cuarta bomba, lo hace pasar una quinta vez, y esta bomba ahora, a ese solvente que ya se ha enriquecido bastante de aceite, en realidad acá lo que se trata de hacer es, a la lámina que ya tiene poco aceite, porque ya se la extrajo en la parte alta, se lo somete a extracción con solvente limpio. Entonces, como hay un delta de concentración muy marcado entre ambos, la extracción se hace más eficiente. Imagínense, si nosotros pusiéramos un solvente que esté limpio, pero a una lámina, un solvente que ya haya sido utilizado, que ya tiene concentración del compuesto que se solubiliza en el solvente, que se extrajo, a una lámina que tiene ya poca concentración de ese compuesto, obviamente que el delta de concentración entre el aceite que hay en la lámina y el aceite que hay en el líquido va a ser pequeño y la extracción no va a ser tan eficiente. Es por eso de que
el arreglo en este caso es que el solvente limpio, sin nada de material que se va a extraer, se ponga en contacto ya con láminas que tienen muy poca cantidad, porque si no, caso contrario, no se podría llevar a cabo la extracción, o al menos no va a ser eficiente. Cuando llega a este punto, el solvente va a tener ahora cantidad de aceite, se lo bombea a la parte de arriba, de manera tal de que ahora el solvente con pequeñas concentraciones de extracto entren en contacto con láminas que tienen mucho compuesto para que uno quiera extraer. Y se hace el recorrido inverso. ¿Tá? Se le da la pendiente para que ahora, cuando ingrese aquí, esta bomba lo tome, lo inyecta arriba, después esta bomba lo tome, lo inyecta arriba, y así sucesivamente. ¿Tá? Es decir, que en este punto tenemos una lámina que tiene mucho aceite con un solvente que tiene también mucho aceite. Y en este punto de abajo tenemos una lámina con poco aceite, que ya le queda poco aceite, pero que va a entrar en contacto con solvente fresco, es decir, sin nada de aceite. Y una vez que el solvente ya está extraído, sí, ya termino, ha extraído la gran cantidad, gracias Diana por avisarme, ha extraído una gran cantidad de aceite, ahora lo que hacemos es sacarlo de la operación unitaria, mandarlo obviamente a una torre de destilación, previo paso por un hidrociclón para separar los sólidos que puedan llegar a arrastrar de las semillas, de las láminas de la semilla de soja. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. La última etapa que vemos acá es que las láminas, para evitar que arrastren mucho solvente, se las hace pasar por unos rodillos que prensan las láminas para que permitan mejorar el escurrido del solvente. Por eso esta zona se llama sección de drenado. Es para evitar que las láminas se lleven mucho hexano a la salida del equipo. Ok. Bien, ahí está. Acá va a estar todo explicado lo que les dije. Y lo único que queda para la próxima clase entonces es lixiviación, y ya vamos a enganchar con separación de sólidos disueltos. No sé si le ha quedado alguna duda. La próxima clase, el próximo lunes, vamos a tener otra vez teórico, y después el otro van a tener práctico. ¿Alguna duda de esto? Recuerden que pueden contactar a Eduardo por mail si tienen dudas del práctico, ¿no? Pero vayan avanzando con la guía de trabajos prácticos, por favor. Se va a cortar. Profe, no tiene que ver con el contenido de la clase. Un integrante de mi grupo dejó la carrera y ponente somos 4 horas. ¿Es necesario mandar un mail al profe encargado de la parte práctica? Sí, por favor, avísenle quién es el que dejó. ¿Ok? Gracias, Luciana. ¿Estamos? Chicos, se va a cortar. Nos vemos el lunes próximo. ¿Ok?